Muy buenas, estamos un día más en la edición de Un sector, una voz, el podcast de la distribución profesional, y es un placer tener con nosotros como invitada a Isabel Goyena. Isabel es licenciada en química, cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión del mundo de los residuos y en estos momentos es directora de Envalora, que es el sistema colectivo del mundo del envase y el embalaje. Con Envalora y con Isabel durante el año 2023 hemos colaborado en distintas líneas de trabajo, he celebrado con ellos diferentes webinars para explicar el funcionamiento y las responsabilidades que recaen sobre el distribuidor y el fabricante en materia de lo que es la legislación de envases y embalajes, pero hoy queremos tener con ella una conversación, bueno, un poco más informal, pero también mucho más actual, ¿no? Y que nos ayude a, yo no solamente a entender el presente, sino sobre todo a entender y vislumbrar la evolución a futuro, a medio plazo, que va a haber en los cambios normativos que nos van a afectar como distribuidores de material de construcción, fontanería y climatización. Isabel, muchas gracias por estar aquí. Nada, muchas gracias a vosotros, Sebastián, siempre atentos a la nueva normativa y siempre, bueno, pues informando a vuestros asociados. La verdad es que es un placer contar con vosotros y nos lo habéis demostrado en distintos webinars, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de normativa o que hemos mencionado la palabra normativa, ponnos un poco al día, ¿no? ¿Cuál es el contexto en materia de envases y embalajes? También a vista de pájaro, lo que nos viene, ¿no? Gestión de residuos en general, voluminosos, textil, residuos de demolición y construcción que afecta a todo tipo de productos de la construcción, desde tuberías, cobre y por supuesto ladrillos, cerámicos, etcétera. Pues mira, primero vamos a hablar de un contexto legal en materia de envases, ¿no? Hay que saber que la política europea en materia de envases va a sufrir, bueno, pues una revolución, ¿no? Ya es cierto que teníamos la directiva del año 2018, pero actualmente se está elaborando un nuevo reglamento de envases y embalajes. ¿Y hacia dónde vamos, ¿no? Que yo creo que estos son la tendencia, ¿no? Hacia una mucha mayor circularidad en los envases y embalajes y también un mayor control. Es decir, el envase se va a empezar a controlar casi pues como si fuera un producto. Se tendrán que reducir, se tendrán que reutilizar y, por supuesto, reciclarse. Y además van a tener que empezar a contabilizarse. Vamos a tener que tener KPIs, no solamente del propio residuo, que ya estamos un poco más acostumbrados, sino también del envase que se pone en el mercado, ¿no? O sea que eso nos va a obligar, en cierto modo entiendo, a generar una contabilidad de residuos. Y de envases, En una este caso, contabilidad, en este caso de residuo, del residuo envase. sí, sí, y no, y de lo que se pone en el mercado. Es Claro. decir, el residuo se contabilizará por un lado, pero el envase que se pone en el mercado junto con el producto también es lo que se tiene que empezar a declarar y a contabilizar, ¿no? Como si fuera un producto. En esta, Va a tener que incrementarse lo que se llama la reciclabilidad del envase. Es Vale. decir, se va a crear una etiqueta del envase, pues como la de los electrodomésticos que vemos A, B, C, D, E, Ajá, o ajá. la de los coches. Bueno, pues será una etiqueta que te informe si ese envase es reciclable, incluso si se recicla en cantidades importantes, es decir, con esos objetivos, ¿no?, que se van a medir. Y, por ejemplo, ya empiezan a decir que los envases que tengan una etiqueta E o D, o sea, que no alcancen cierta reciclabilidad, no se van a poder poner en el mercado, ¿no? Para que veamos un poco ya veremos luego si se puede llegar a aplicar esto, que realmente es muy complejo, pero para Mm. que veamos un poco la tendencia, ¿no? Y bueno, en España, como estábamos diciendo, esto ya se está empezando a implementar con el Real Decreto de Envases, el nuevo Real Decreto de Envases que se aprobó en 2022 y que incluye dos obligaciones, ¿no?, que Ujú. son la de inscribirse en el registro oficial del Ministerio y declarar esos envases, que esto ya es obligatorio para cualquier empresa que ponga un envase en el mercado con su producto, inclusive los distribuidores Efectivamente. Porque de un productos. distribuidor, para refrescarlo, también es productor en muchísimos casos. Claro, un distribuidor también puede ser productor en muchísimos casos con todos estos embalajes que se utilizan para vender los productos pues a los instaladores, ¿no?, de Mm. fontanería o de obras. Por ejemplo, si mandamos un material de construcción en un film,
envuelto en un film, pues ahí ya es el distribuidor el que pone normalmente este film, o puede ser Y el palet también, ¿no? y el palet y el Sí, va con palet. fleje. Mm. Y bueno, pues en productos de fontanería, tuberías, por ejemplo, si distribuye unas cuantas tuberías también con unos flejes o con unos soportes que yo creo que suelen ir especiales, pues estos, si los coloca el distribuidor, efectivamente, pues también es un envase suyo y lo tiene que declarar en este registro que se ha creado, ¿no? Y Ujú, bueno, ujú. pues esta es una primera obligación que ya está en marcha, y luego está la segunda obligación, que es más difícil de entender porque es un concepto más de que los envasadores, los que ponen los productos envasados en el mercado, se tienen que hacer cargo de la organización, de la gestión de esos residuos de los envases que ponen en el mercado, ¿no? Y eso es lo que se llama, con Bueno, acrónimo, la RAP, la responsabilidad ampliada claro. del productor, ¿no? Que es lo que estamos empezando a oír, la RAP. Y que esto ha empezado, bueno, ya empezó en otros segmentos, ¿no? Pues con luminarias ya existe de tiempo atrás, por ejemplo, pero ahora ha empezado de lleno con envases y embalajes, pero va a ir a más con otro tipo de productos que habitualmente trabajamos. Efectivamente, la ley de residuos, no ya el Real Decreto de envases, sino la ley de residuos que se aprobó justo antes de este Real Decreto, ya habla de, por ejemplo, en voluminosos. En otros países, voluminosos quiere decir, sobre todo, residuos voluminosos, hablamos más bien de muebles, ¿no? Por Mm. ejemplo. Sí, pero muebles, por Eh, ejemplo, mobiliario de baño y cocina, que se usan también, mucho, que se trabaja también. mucho en este sector, y mm, fundamentalmente el baño, pero cada vez más también cocina. Cocina. Bueno, pues también, efectivamente, eso ya está incluido en la ley de residuos, y luego también en otros países ya han empezado con los residuos con la construcción. En Es Francia, decir, ¿no? Este año pasado. efectivamente. Entonces, en Francia, por ejemplo, una empresa que ponga el ladrillos en el mercado, bueno, pues se va a tener que responsabilizar de la gestión, de la financiación y de la organización de la gestión de esos ladrillos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues que si está financiado desde el origen y además existe esa responsabilidad, se recicle mucho más el producto final, ¿no? Esa es un poco la filosofía de Por, esto. Para poner en contexto también, Isabel, cuando se habla de RCDs, de residuos de construcción y demolición, realmente se hace referencia a cualquier residuo que viene de una edificación, que puede ser un material, puede ser un acabado, productos de acabado de obra, o puede ser de instalaciones también. Efectivamente, efectivamente. Se hace referencia a todo ese tipo de productos que al final, pues cuando tú haces una demolición o estás haciendo una obra y para eso necesitas, por ejemplo, reformar un baño, pues efectivamente todo lo que sale de esa reforma del baño son RCDs, independientemente de si es un ladrillo o un trozo de tubería. O sea, se refiere a todo este tipo de productos. Todo esto acabará llegando. El textil también es otro de los productos en los que El textil, disculpe, que es importante para nosotros porque cada vez más empresas también, pues bueno, trabajan una línea de textil para los profesionales, ¿no? Al final todos los profesionales tienen que calzar, llevan guantes, tienen que tener un tipo de vestimenta propia, de seguridad, etcétera, y cada vez más empresas de mm, distribución lo están introduciendo. sí, pues ahí, por ejemplo, será aquí en este caso, el responsable, lógicamente, será el fabricante del producto textil, es decir, del traje, del zapato, que y tendrá que incorporar en el producto esos costes de gestión del residuo de su material textil, ¿no? Luego vi hace poco y pues que ya también iban a cambiar, es posible que se aprueben cambios en todo lo que es la concesión o qué tipo de productos pueden entrar en vertedero. Y en este sentido, pues muchos de los productos de construcción que habitualmente pues el constructor lleva, sobre todo estoy hablando en obras medianas pues, y pequeñas y muy pequeñas, ¿no? De reforma, no en grandes obras lleva al vertedero de su zona, pues posiblemente en no sé cuándo,
ya está bastante establecido, pues tenga que haber una labor previa de separación y no baste con ir a un punto, sino que haya que, posiblemente tenga que ir a varios para hacer las cosas bien. Mm. Y esto, luego lo veremos, también ayudar al distribuidor, puede ayudar, ¿no? El distribuidor se tendrá que adaptar para aportar valor también en este tipo de servicios. Claro, sí, sí, luego veremos cómo el rol del distribuidor, pero efectivamente lo que estás diciendo está ya pasando, ¿eh? De hecho, bueno, a mí me han llegado noticias de que en Madrid ya está pasando que los envases, por ejemplo, no van a poder ir a vertedero. O sea, esto ya hay una Ujú, orden que prohíbe la entrada de envases. Es cierto que como muchas veces van mezclados en estos contenedores y tal, mm, pues quizás se hacía un poco la vista gorda, ¿no? Como si dijéramos, pero cada vez se va a ser más exigente y se va a prohibir la entrada de estos contenedores mezclados y que llevan pues también este tipo de envases, ¿no? Aparte que los costes de vertedero se van a ir incrementando claro. hay un nuevo tasa de vertido, la tasa de vertido, que también va a incrementar los costes y cada vez más, bueno, pues va a costar más que lleguen estos productos a vertedero, con lo cual, bueno, pues se fomenta también, esto es una buena noticia, yo creo, se fomenta la recogida selectiva, ¿no? Y la posibilidad de reciclar estos envases. Hombre, aquí está claro que todo lo que sea fomentar la circularidad es positivo, ¿no? Porque por los beneficios que tiene a nivel medioambiental, pero también hay que ver lo que estabas comentando, ¿no? En un mercado muy tensionado por el precio, y hasta qué punto se puede soportar determinados costes añadidos. Mm. Este es un tema que también nos preocupa porque es un mercado que se ha tensionado mucho con el precio. Y en este ámbito de que estamos hablando de cambio, ¿no? De paradigma, de cómo trabajamos, cómo entendemos nuestra relación con los productos que comercializamos, y qué responsabilidad tenemos sobre ellos, surge la palabra que has comentado, el RAP, ¿no? La responsabilidad ampliada del productor, y surge también una palabra que el acrónimo es SCRAP, del que cada vez se va a hablar más, que es el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, que a mí personalmente, tanto como SCRAP como por el desarrollo del sistema colectivo, etcétera, eh, me cuesta entender. Cumplir la responsabilidad ampliada del productor es complicado porque, claro, imagínate, cada uno de los envasadores se tendría que relacionar con todos sus clientes, que pueden ser miles, incluso muchos desconocidos, y intentar organizar o financiar la gestión de esos residuos de los envases que han puesto en el mercado. Eso, Mm, bueno, pues a nivel individual, en muchos casi siempre es imposible de llevar a la práctica y por eso se organiza como de forma colectiva. De forma colectiva, lo que hacen es que las empresas se unen y crean lo que se llama un sistema colectivo, un scrap de responsabilidad ampliada del productor. Somos organizaciones o entidades obligatoriamente sin ánimo de lucro y bueno, nosotros en concreto somos una asociación y en el cual se adhieren firmando un contrato o se asocian todas las empresas que forman parte de ese sistema. Entonces, el ujú, sistema cumple colectivamente por ellas, por esa responsabilidad. Es decir, ellas dejan de tener esa responsabilidad individual de financiar y organizar y pasa al sistema colectivo. Ojo que la del registro sigue siendo individual, ¿eh? Que esto mm, me gusta siempre decirlo. Entonces, aquí el sistema lo que hace es ya de manera colectiva, es decir, tampoco pensemos que el sistema va a ir envase por envase, sino ya de una manera general tiene que cumplir esas cuotas de responsabilidad de los envases que sus adheridos ponen en el mercado y tiene que cumplir unos objetivos de reciclado y de recogida selectiva, ¿no? Y hacer informes a la administración sobre lo que ponen en el mercado sus adheridos, lo que se recicla, lo que se recoge, pues ya con ujú, ujú. distintos modelos, ¿no? Es una manera de funcionar colectivamente. En concreto, en Valora, para que os hagáis una idea, empezó con unas 30, 40 empresas y ya son más de 800 empresas que se han Ojo, unido al sistema, de las cuales aproximadamente tenemos unas 200 del sector de la construcción, ¿vale? Y en este sentido ya hemos visto que el registro es obligatorio ya, ¿no? Desde el año pasado,
pero el año 25 también es cuando será realmente el lanzamiento oficial de los scraps, ¿no? En este caso del scrap de envases y embalajes, del funcionamiento operativo regulado. Sí, sí, sí. Efectivamente, nosotros, aunque ya tenemos este número de empresas, en realidad estamos en fase de autorización, Mm, porque como esto es algo nuevo, la administración da un año para autorizarse a los sistemas y la obligación de operación empieza el 1 de enero del 2025. Es verdad que nos gusta decir que a las empresas que no esperen al 1 de enero de 2025 para apuntarse a un mm. sistema colectivo, porque bueno, pues hay que hacer una serie de actividades antes, es decir, pues hay que firmar un contrato, hay que hacer una declaración también, etcétera. Entonces, que no lo dejen para el último día, ¿vale? Mm. Pues bueno, ahora luego continuaremos con la conversación, Isabel, porque además a partir del año 25 del próximo año, ya también todo lo que tiene que ver con sostenibilidad nos va a afectar incluso en el ámbito de la financiación. Pero voy a dar paso a Rocío porque hay un par de empresas asociadas que te quieren hacer alguna consulta, Isabel. Así es, Sebastián. Muchísimas gracias, Isabel. La verdad que es un gustazo escucharte, porque lo explicas todo súper claro en un tema Sí, sí, sí. en el que es verdad que surgen siempre muchas dudas, ¿no? Bueno, pues como ha comentado Sebastián, ya sabes que cada uno de nuestros socios es importante y algunos de ellos nos han querido mandar unas preguntas para ti. Y en concreto, las preguntas que nos han llegado pues, son de asociados que han hecho ya el proceso para conseguir el sello de compromiso con la sostenibilidad y con la economía circular de Andimac. Vamos a escuchar ya la primera de estas preguntas que nos han llegado y en concreto es de Alex González, que es el director de sostenibilidad de la empresa GC Group. Muy buenas, soy Alex González, director de sostenibilidad de la empresa GC Group en España y quisiera hacer un par de preguntas. La primera sería qué tipo de información tengo que recopilar y preparar como distribuidor y bajo qué categorías de tipos de envases debo estar sujeto. Y la segunda, qué tipo de información deberemos considerar al registrarnos como proveedores de envases cuando el material es de origen extranjero y no está registrado como envasador en España. Bueno, pues Alex, que nos estás preguntando por qué tipo de información hay que recopilar, ¿no? Y preparar como distribuidor. En primer lugar, lo que tenéis que preparar tanto para este registro como para posteriormente declarar en los sistemas, tenéis que saber las cantidades en toneladas de los envases que vosotros ponéis en el mercado español. Estamos hablando del mercado español siempre. Por ejemplo, si tú distribuyes a obras o a instalaciones, serán envases de tipo industrial y tienen que estar desglosadas, que esto es quizá lo más difícil, por tipo de material. El plástico, por ejemplo, es lo más complejo porque incluso hay que diferenciar por tipo de plástico. O sea, el ministerio en su registro y en su declaración tienes que decir si el envase es de PET o de polietileno de alta densidad o de polietileno de baja densidad, que claro, muchos de vosotros me diréis, ¿y yo cómo sé de qué plástico es mi envase? Mm. Bueno, pues es que hay que recopilar incluso las fichas de producto. Es decir, cuando tú compres los envases, las cantidades las puedes saber por las compras que puedes hacer de esos envases. Y las fichas de producto de esos envases te suelen indicar normalmente el tipo de plástico. También el cartón, no pensemos solo en envases de plástico, ¿eh? El cartón, la madera, el acero, el aluminio. Bueno, todo lo que es embalaje también. Envase y embalaje, ¿no? Claro, Todo claro, lo que claro. genera función de envase y de Y embalaje. sí, sí, efectivamente. Y también otro punto que también es complejo con el plástico, sí se sabe ahora por el impuesto al plástico, por el famoso impuesto al plástico, pero sí el envase lleva algún porcentaje de material reciclado. Eso también te lo piden. Entonces, si nadie te ha informado de eso, pues habrá que preguntar a los proveedores de los envases. Y bueno, luego pregunta es también por el tipo de información de los envases de proveedores extranjeros y pues desgraciadamente la mala noticia es que la información que hay que saber de esos envases, a pesar de ser proveedores extranjeros, es la misma
que la información de los envases que tú compras. Es decir, que también tienes que saber la cantidad, el tipo de material, si llevan reciclado o no. Y eso es pues más complejo, ¿no? Porque claro, esos envases ya no los has comprado tú, no tienes las fichas técnicas. Entonces, bueno, desde Envalora sí que se ha hecho una comunicación en inglés para que se pueda pasar a los proveedores para que vayan informando de eso, pero pues al principio somos conscientes de que va a haber que hacer estimaciones de cantidades de envases y sobre todo pues se puede preguntar, ¿no? También normalmente nosotros sabemos, ¿no? de qué tipo de plástico suelen ser los distintos embalajes, pero bueno, ahí hay que hacer un poco de ejercicio de imaginación, va a haber que hacer. También Isabel nos ha querido trasladar una cuestión para ti. Estefanía Clemares, ella es responsable de sostenibilidad de Grupo Veralia. Vamos a escucharla. Bueno, siempre hablamos de gestión, de normativa, de obligatoriedad, pero a mí me gustaría saber, más allá de todo esto, qué va a aportar el scrap a nivel divulgativo. Es decir, cómo va a llegar al consumidor, que al final es quien paga, ¿no? todo el coste que para distribución y fabricantes tiene toda esta gestión de economía circular que se está implementando y que todos estamos integrando en nuestras organizaciones. Bueno, pues, ¿cómo le va a llegar esto al consumidor para que valore todo esto que estamos haciendo, toda esta inversión que estamos haciendo, el coste que le está asumiendo, y para que en un determinado momento sea capaz de elegir, ¿no? Bajo su criterio o su no criterio o su implicación con la economía circular y con la sostenibilidad, a un fabricante, a un distribuidor o a cualquier empresa, ¿no? Que lo haga bien, que lo haga mal, en fin, ¿cómo le va a llegar toda esta información al consumidor? Eso es lo que me gustaría saber, y si el scrap va a tener un papel en todo esto. A ver, la comunicación es de los aspectos más importantes que tienen que llevar también a cabo los sistemas colectivos. Es decir, yo he hablado de que los scraps tienen una obligación de financiar y organizar los residuos, pero también tienen una obligación dentro de sus obligaciones, perdón, tienen una obligación de comunicar a toda la cadena de valor. Es decir, tienen que establecer un plan de comunicación que no solo es para sus empresas adheridas, sino también para todos los agentes participantes de la cadena, incluidos los consumidores, ¿no? Una parte del presupuesto de los sistemas se tiene que utilizar en esto. Entonces, este plan de comunicación se diseñará, por supuesto, en función del tipo de consumidor, ¿no? Aquí podemos estar pensando en un consumidor tipo una instaladora o una obra de construcción, una obra pequeña o mediana también, y por lo tanto, bueno, pues tendremos que pensar en cómo informarles de esta nueva obligación, cómo se pone en marcha y sobre todo diseñar mensajes. Por ejemplo, si queremos informar de que los almacenes de distribución participan ya no como envasadores, sino como un punto de recogida, ¿no? Que también es una posibilidad. Bueno, pues se puede utilizar un plan específico de medios. Este sello de sostenibilidad que estáis moviendo se puede hacer también un sello de almacén colaborador, informar con cartelería que se puede colocar en los propios almacenes. En la página web del sistema se puede hacer un mapa interactivo enseñando cuáles son los puntos colaboradores. También por supuesto, todo lo que es sectorial del mundo de la construcción, ¿no? Jornadas con clúster de edificación o de instalación, ferias, notas de prensa en revistas especializadas, redes sociales. O sea, todo este tipo de difusión y mensajes se tienen que promover por parte de los sistemas. Como veníamos hablando y has comentado, la verdad es que estamos ante un cambio de paradigma que afecta a nuestros procesos, a nuestra forma de entender el valor generado y aportado al mercado, pero también un cambio cultural. Y como apuntabas, pues se trata de hacer pedagogía y por eso también estamos en esta labor del
del sello. Y aunque lo has comentado, justo con Envalora, y queremos proyectar, pues bueno, que el sello realmente no solamente esté adaptado al presente, sino que lo vayamos orientando hacia el futuro y a conseguir un ecosistema de distribución que compita y que resulte competitivo en este nuevo mercado que apunta a la circularidad, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues, ¿cuáles son las vías de valor que tú consideras que el distribuidor tiene en esta tendencia hacia la economía circular y como servicios que pueden ser de valor al constructor o al instalador, ¿no? Conoces el caso belga, el tema de la logística inversa. Yo creo que ahí hay un potencial muy importante a medida que las trabas de las que has ido hablando vayan generándose, que es ahorrar tiempo al cliente, y ese tiempo es dinero, por lo tanto, serle eficiente al cliente y, por supuesto, todo el tema de medición e indicadores que permitan incrementar su perfil de suministrador comprometido, ¿no?, con la sostenibilidad. Sí, todo esto que estás diciendo, Sebastián, es súper importante, ¿no? Hay un tema y es que nada se puede reciclar o muy poco se puede reciclar si no se recoge selectivamente, ¿no? Y aquí, bueno, pues uno de los modelos que se implementan habitualmente en sectores donde la recogida del residuo está muy atomizada y hay poco espacio, que sería un caso particular, por ejemplo, de las obras o de las instalaciones, es utilizar lo que se llaman los puntos de recogida, ¿no? Un punto de Ujú. recogida, pues es un espacio donde los clientes, por logística inversa, pueden llevar los residuos o el propio distribuidor, si realiza la distribución a los distintos clientes, puede regresar con los embalajes de los productos que deja en obra, ¿no? De tal forma que ya no se mezclan esos envases o embalajes, no se mezclan con el resto de los residuos, regresa con ellos en el almacén y posteriormente, pues el sistema se encarga de mandarle un gestor autorizado para la recogida de esos residuos, ¿no? Así, bueno, como tú dices, da valor no solo medioambiental a los envases que se podrán reciclar, sino a sus propios clientes, ¿no? Generando estos puntos de recogida. Esto no es nuevo, se está haciendo ya. A ver, un ejemplo, siempre ponemos el ejemplo del sector agrícola porque se hace, por ejemplo, en las Muy bien. cooperativas, ¿no? Que esto las cooperativas Que la actualmente cooperativa, perdona, Isabel, sería o podría ser, ¿no?, en este caso como el distribuidor, en es cierto que es lo modo. mismo. Ujú. Hablamos de cooperativas, pero también hay almacenes de distribución de productos agrícolas. Es que muchas veces las cooperativas hacen de almacenes Sí. de distribución de productos agrícolas. Y bueno, pues aquí el propio agricultor, cuando va a comprar los productos a la cooperativa, lleva los envases vacíos que se almacenan y luego los gestores van a recogerlos allí, ¿vale? Es un servicio que ofrecen a sus clientes. Pero, por ejemplo, no hace falta que pensemos ya en la cooperativa, es que, por ejemplo, las farmacias, es que es otro Mm. ejemplo. No sé si conocéis el punto de recogida de envases de Sí. medicamentos, el Ujú. SIGRE, pues Así. también es un poco lo mismo. Es decir, el cliente cuando va a la farmacia en esos puntos deposita los envases de medicamentos y luego el distribuidor de medicamentos cuando deja los medicamentos se lleva los envases. Es decir, que esto está ya implantado en otros sectores y es una manera de actuar y que efectivamente, bueno, pues luego se pueden promocionar estos almacenes, la imagen que da frente a la administración y frente a sus clientes. Este es porque al final aquí estamos hablando que esto va a ir creciendo a partir del año próximo, y no es lo mismo si se hace de una forma colectiva y de una forma que se pueda medir y que se pueda comparar y que se pueda explicar. Lo que te está dando son puntos de cara a conseguir mejor percepción de valor por parte de instituciones, pero también por clientes, porque cada vez más clientes del mundo de la construcción, de más a menos, ¿no?, de mayor a menor tamaño, etcétera, construcción en general, eh, van a exigir qué criterios de sostenibilidad me aportas tú, porque si me los aportas, lo podré justificar y podré tener mejor acceso a la financiación.
Además de que la empresa también lo podrá hacer Sí, así. efectivamente. O sea, no solo a la financiación, que esto es clave, o sea, cada vez más hay estos fondos de financiación o cuando te dan financiación te exigen, por ejemplo, imaginemos estos edificios ahora que tienen también estas etiquetas LEED o las etiquetas de sostenibilidad. Bueno, pues a estos lo que les auditan es todo. Es decir, los envases, cómo se han construido, cómo se han diseñado. Y para todo esto, bueno, pues el hecho de tener una colaboración de este tipo por parte de los almacenes de distribución, bueno, pues es un punto importantísimo, yo creo. Muy bien, pues ahora mi compañera Rocío Rodríguez nos va a dar una serie de datos que ilustran cuál es la percepción del sector de la distribución, pero también otros agentes vinculados al ámbito de la construcción respecto a su relación con la sostenibilidad. Pues según una encuesta realizada por un grupo de trabajo sobre gestión de residuos de construcción del clúster de la edificación, un 59,7% de los distribuidores conoce la legislación actual en cuanto a residuos y envases, pero un 79,5% declara no tener información sobre la reciclabilidad del empaquetado de todos los productos que vende. Eso sí, interés parece que hay. Un 62,5% tiene interés en conocer si los productos que tiene en su almacén contienen material reciclado, frente a un 23% que no lo considera de interés para su negocio. Solo para un 15,3% de los distribuidores es importante el material reciclado de un producto como criterio de compra, pero parece que de cara al futuro sí que gana peso este asunto, ya que un 60,4% cree que los sellos de sostenibilidad serán la tónica dominante en los próximos años en el sector de la construcción. Por último, señalar que queda aún mucho por hacer, ya que un 60% de los distribuidores no dispone de un sistema de gestión de residuos propio y un 33% ha pensado en realizar un plan de logística inversa de residuos para sus clientes, pero no sabe cómo abordarlo. Cuando hablamos del distribuidor como productor, antes lo has mencionado, oye, en el momento en que tú recibes el pedido de un fabricante, pero ese pedido lo subdivides en distintas entregas que embalas o envasas, etcétera, o directamente eres importador de un producto, eres primer importador de un producto en España, aunque no lo fabriques, en ese momento ya eres productor. ¿Qué debe exigir el distribuidor a su proveedor y cómo tiene que gestionar los números de registro? Efectivamente, cuando esta obligación nueva que hemos dicho, si tú ya eres un productor, es decir, porque bien subdivides el producto en distintos paquetes y ya eres responsable de los nuevos embalajes, o bien importas a extranjeros, entonces ya tienes que apuntarte en ese registro del ministerio, y ese número de registro tiene que ir en todas las facturas que tú mandes con tus productos. Pero ojo, porque aquí viene lo complicado. Si tú has comprado a un proveedor extranjero, tienes que comprobar si en su factura los productos que te ha vendido a un proveedor español, en los productos que te ha vendido viene ese número de registro, porque si no, ese proveedor está incumpliendo la legislación. Es decir, tú compras 50 garrafas de un producto determinado o sacos de cemento, y tienes que comprobar que en la factura de esos sacos está el número de registro del proveedor, porque si no, cuando tú vendas esos productos a tu vez, en teoría no los vas a poder vender. Estarías tú también incumpliendo, ¿no? Incumpliría él, pero también incumplirías tú, ¿no? Como intermediario de la cadena, ¿no? Y en Ya. tus facturas, pues hay que poner tu número de registro, si has puesto envases en el mercado, y también arrastrar el anterior. Ojo, que esto es lo complicado, porque Y aquí lo que vemos es que se está generando es un incremento de los riesgos comerciales y reputacionales, porque sí que hay, porque no solamente es que incumplas, sino que sí que existe reglamento sancionador asociado en caso de que alguien quisiera denunciar ese incumplimiento. Efectivamente, o sea, además ahí el Real Decreto incluye un artículo especial para los distribuidores, es decir, no ya como productores de producto, que vamos a olvidarnos de eso, Ujú. pero ya como intermediario distribuidor. Y dentro de este artículo específico,
una de las cosas que dicen es que tienen obligación de vender productos que estén previamente registrados, es decir, que les lleguen con ese número de registro en la factura. No se pueden comercializar productos que no lleven, por lo cual, bueno, pues lo que hay que hacer, a ver, pensando que efectivamente la obligación de estar apuntado en el registro por eso que has comprado a un proveedor español no es tuya, es de ese proveedor español. Pero sí Pero tú que, eres responsable de qué claro, producto introduces en el mercado, esa es la claro, responsabilidad. claro, entonces sí que debes de preguntarle y decirle, oye, no tienes número de registro, no te voy a poder comprar productos para venderlos, porque estás, o sea, yo tengo la obligación también de esto, aparece en el artículo específicamente, ¿no? O sea Sí, que sí, yo estoy creo obligado que por ley a hacerlo, sí. mm, sí, Ujú. sí, esto es importante. Y veremos más obligaciones además en las facturas, no solamente el número de registro, que bueno, pues es un número, pero cuando una empresa esté en un sistema colectivo y venda un determinado producto y pague a los sistemas colectivos, bueno, pues estas contribuciones que hay que pagar en función del peso de los envases, esa contribución también es obligatorio que vaya desglosada, informada en la factura, ¿vale? Y Ujú, esto pues ujú. obliga a cambiar muchas Cambios, veces sí, sí. los sistemas de Adaptación a los facturación. sistemas, sí, sí. No, ya vemos que lo que comentábamos antes es un cambio enorme y al que nos tenemos que adaptar y ver dentro. Los problemas los vemos, son obvios, ¿no? Pero tenemos que ver de qué forma podemos reducir la problematicidad que suponen y las cargas que suponen, incluso obtener algún tipo de ventaja competitiva. Le doy el paso de nuevo a mi compañera Rocío para que te haga una serie de preguntas rápidas. Así es, muchas gracias, Sebastián. Preguntas rápidas y la intención es que sea muy ágil, que las respuestas sean igual de concretas y de rápidas. La primera de ellas, la sostenibilidad en construcción es. Minimizar todos los impactos ambientales, ¿no?, que se generan en todo el ciclo de vida de la construcción, desde el diseño, la propia construcción, el fin de vida del edificio, la demolición y, por supuesto, abarcando todos los factores, el uso de la energía, el agua y los residuos y el uso de los recursos, por supuesto. Ujú. ¿Cómo definirías la economía circular en nuestro sector? Nosotros siempre definimos la economía circular de residuo a recurso. Es decir, que con el material que se saque de la propia obra, de la propia construcción, se pueda tener nuevos recursos o nuevas materias primas, tanto en materiales pétreos como o instalaciones, metales y también, por supuesto, los envases, que es el objetivo, ¿no? ¿Las cargas medioambientales, coste u oportunidad? Siempre hay que decir, siempre oportunidad. Hay que pensar que, bueno, al final esto es una inversión, es verdad que es una inversión a futuro, ¿no? Se cuantifica como un coste, pero es una inversión que bien empleada va a reducir el uso de recursos naturales. Si miramos atrás, muchas de las cosas que considerábamos a pasado cargas ambientales y nos llevamos las manos a la cabeza, actualmente se ven como oportunidades, por ejemplo, el tema de la eficiencia energética, la reducción del uso de ciertos materiales peligrosos. Todo esto, quizá hace 20 años, el plomo, por ejemplo, se veía como un coste o una carga y actualmente pues es una oportunidad. Igual cuesta un poco al principio, ¿no? Y ya la última, una debilidad y una fortaleza de nuestro sector ante el reto de la circularidad. Quizá una debilidad, yo lo veo, la atomización que tenéis en la generación del residuo de la obra y también el reducido espacio para recoger selectivamente. Aquí es importante, muy importante la recogida selectiva y bueno, pues ahí quizá tenéis esa problemática, ¿no? Y yo creo que la fortaleza, pues el empuje, la innovación del sector, la atracción también que tiene todo lo que es la arquitectura sostenible, ¿no?, que al final está muy introducida en todo lo que es el diseño de la construcción, ¿no?, y la capacidad de cambio. Pues muchísimas gracias, Isabel. Pues Isabel,
Muchísimas gracias por participar con nosotros, por ilustrarnos y ayudarnos a entender el presente y sobre todo cuál es la tendencia en el sector. Y de todo ello, mi compañera Rocío nos va a hacer un breve resumen con los puntos más destacados. Bueno, pues como resumen destacaríamos en primer lugar que, como sabemos, el nuevo reglamento de envases y embalajes traerá varios cambios significativos para promover la circularidad y la sostenibilidad en la gestión de residuos. ¿Lo que más le afecta a las empresas? Bueno, pues lo que se conoce como RAP, responsabilidad ampliada del productor, que significa que todo el que ponga un producto envasado en el mercado se tiene que hacer cargo de la gestión de esos residuos de los envases que ponen en el mercado. ¿Qué ocurre y cómo nos afecta esto directamente a la distribución profesional? Pues bien, en muchos casos el distribuidor se considera también productor en el ámbito de la gestión de envases y embalajes. Lo más evidente que se nos ocurre es cuando realiza actividades de envasado o etiquetado, pero por ejemplo también al importar productos envasados y si los comercializa en el mercado nacional, ahí el distribuidor asume su responsabilidad como primer importador. ¿Y qué tienen que hacer? Pues lo primero, inscribirse en el registro oficial del Ministerio para declarar los envases que ponen en el mercado y a partir de ahí cumplir con toda la normativa. Cómo cumplir con la RAP es en muchos casos complicado y la casuística es muy amplia. Para esto surgen los scraps, que organizan y coordinan la gestión colectiva de los residuos generados por los productores adheridos a ese sistema.